Buenas noches, ahora vamos a comenzar con el siguiente video de los resúmenes del curso de cómo hablar de política sin perder amigos. Ahora que ya hemos hablado de la parte introductoria, de qué es exactamente el pensamiento crítico y hacerles esta analogía con el gimnasio y las gimnastas, voy a pasar a explicar los ejercicios específicos que ustedes irían a hacer al gimnasio, ¿no? Son ejercicios súper sencillos, súper fáciles, recontra conocidos, recontra estudiados, que más que conocerlos, en verdad la magia está en practicarlos continuamente, ¿no? Estos ejercicios se conocen como las falacias lógicas y los sesgos cognitivos. Simplemente son ejercicios de lógica para el caso de las falacias lógicas y ejercicios de conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro en el caso de los sesgos cognitivos. Para poder realizar mejores argumentos. Vamos a comenzar definiendo un poco qué es exactamente una falacia. Yo he buscado y hay un montón de distintas definiciones de qué es una falacia, y esta creo que es como que la más sencilla, la más práctica, sobre todo para poder comenzar a trabajar. Una falacia es un patrón de razonamiento que conduce a un argumento incorrecto. Les voy a pedir que se imaginen un tren, ¿no? Un tren está compuesto por varios vagones. Si nuestro razonamiento fuera un tren, cada uno de esos vagones pueden ser los distintos argumentos que utilizamos para razonar algún tema en específico. Hay veces que alguno de nuestros vagones está defectuoso, alguno de esos vagones no está bien hecho. Y cada vez que uno de esos vagones no está bien hecho, lo que eso logra es de que como que ralentiza, retrasa nuestro tren, ¿no? Entonces, esa sería una falacia, reconocer cuál vagón está defectuoso y cuál vagón está haciendo que el tren no logre avanzar bien, ¿no? Hay tres cosas que creo fundamentales que se entiendan desde un principio de las falacias. Uno, que pueden ser involuntarias y voluntarias. Involuntarias creo que es algo fácil de entender, es decir, todos nos podemos equivocar, todos podemos realizar un argumento que no tenga mucha lógica o que tenga algún error lógico que sea falaz. Nos pasa a cualquiera, somos seres humanos y estamos aprendiendo y eso es normal. Y ahora van a ver cuando veamos las listas de las distintas falacias de que son errores súper comunes que todos conocemos, hasta las personas más leídas, más cultas, más experimentadas, por decirlo así. Pero lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hablamos de política, son con las falacias voluntarias. Es decir, muchas veces hay personas que sí cometen un error sin querer el momento de realizar un argumento, pero muchas veces estos no son errores involuntarios. Muchas veces las falacias son utilizadas para manipular en el discurso político. Muchas veces se utilizan falacias para apelar a las emociones de las personas, para hacerlas sentir enojadas o extasiadas, o para distraer del argumento central. Entonces, lo más importante creo no solamente es identificar cuando hay una falacia, sino identificar si esta es involuntaria y voluntaria. Si es involuntaria, la cometiste tú, la cometió otra persona, bueno, pues dense mucho amor y den mucho amor a los demás, mucho entendimiento, mucha comprensión y mucha empatía de que todos nos equivocamos y nos pasa. Pero también estar con las orejas paradas de aquí hay una falacia y realmente parece que es voluntaria, entonces me niego a aceptar ese razonamiento y seguir por ese patrón de razonamiento, por ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces es bien importante reconocer no solo la falacia, sino si es involuntaria o voluntaria. Por otro lado, las falacias existen solamente cuando hay argumentos. Un argumento es precisamente este tren que les mencionaba al principio, cuyo objetivo es demostrar, refutar o justificar algo. Por ejemplo, si yo les digo, a mí me gusta mucho el helado, eso no es un argumento, es simplemente una afirmación. Yo les estoy contando que me gusta el helado. Pero si yo les digo, el mejor helado de todos es el helado de chocolate, porque el chocolate tiene ciertos elementos químicos que nos hacen más felices, por darles un ejemplo cualquiera, ahí ya estoy yo generando un argumento, porque yo les
estoy interesada en demostrarles lo que ha afirmado, demostrarles que el helado de chocolate es el mejor de todos, ¿no? Entonces los argumentos están dedicados a demostrar, a refutar o a justificar algo. Entonces es muy importante diferenciar cuando estemos, digamos, en un debate, cuando estemos hablando con alguien. Si alguien nos está dando simplemente información o nos está presentando alguna opinión, a veces si realmente nos está presentando un argumento. Con los argumentos sí se puede trabajar, las opiniones son libres, ¿no? Después, el origen de las falacias es súper antiguo, nos podemos remontar hasta la Grecia clásica. Este texto de Aristóteles, las refutaciones sofísticas, es comúnmente citado como, digamos, el origen de este estudio de los argumentos falaces. Entonces es algo súper antiguo que tiene un origen fundamentalmente filosófico. Les decía hace un momento que es importante reconocer que las falacias existen solamente en los argumentos. Entonces es bien importante reconocer cuándo estamos hablando de un argumento. Esta es una estructura súper sencilla de un argumento. Obviamente hay argumentos mucho más complejos que se pueden complicar un poco más que esta estructura, pero cuando tienes esta estructura básica ya puedes ir reconociendo con más facilidad cuando estás frente a argumento o no. Un argumento tiene una premisa 1, una premisa 2 y de, digamos, la suma o la interacción entre estas dos premisas se saca una conclusión, ¿no? Con un ejemplo es mucho más fácil de entender. Entonces un ejemplo que bajo de internet es un ejemplo súper común cuando se estudian falacias. Premisa número 1, los seres humanos son mortales. Premisa número 2, yo soy un ser humano. Por lo tanto, conclusión, yo soy mortal. Este es un argumento lógico bien realizado. Entonces, un argumento tiene más o menos esta estructura. Se van a dar cuenta que obviamente las personas cuando hablamos, no hablamos con esa estructura todo el tiempo. Entonces, cuando estamos debatiendo y estamos queriendo encontrar falacias, es muy importante que convirtamos, por ejemplo, el discurso normal, digamos, la forma en la que hablamos, a este formatito del argumento para ver si realmente aquí hay un argumento o solamente esta persona me está, como les decía hace un momento, solamente me está dando su opinión o me está dando información, pero no necesariamente está queriendo argumentar nada, ¿no? Voy a tratar ahora para este video 4 falacias formales. Existen varias falacias informales. La diferencia entre las falacias formales y las informales está en que en las falacias formales el error está en la estructura misma del argumento, es decir, en esta estructura que les acabo de comentar, premisa 1, premisa 2, conclusión. En algún momento en la estructuración de este argumento se cometió un error y esa es una falacia formal. Pero hay un sinnúmero de falacias informales, cuando el error no está necesariamente en la estructura, sino fuera de ella. Entonces, tú puedes ver el argumento y la estructura puede estar bien, pero quizás la falacia está en otra parte, ¿no? Les voy a dejar recursos para que se puedan estudiar más falacias informales, que hay bastantes, pero nos vamos a concentrar por un momento en 4 falacias formales. La primera es la falacia de la negación del antecedente. Utilizando un ejemplo sencillo, lo podemos ver así. Premisa número 1, si bebo cerveza me emborracho. Premisa número 2, no he bebido cerveza, por lo tanto, conclusión, no estoy borracho. Aquí hay una falacia porque se piensa que porque se niega el antecedente en este caso es si bebo cerveza me emborracho. Si lo niego como no he bebido cerveza, entonces no me emborracho. Lo que se comete aquí una falacia porque se ignora, al negar el antecedente se ignora que hay muchas otras posibles razones además del antecedente que pueden llevar a la misma conclusión, ¿no? Es decir, digamos en este ejemplo, yo me puedo emborrachar bebiendo whisky, ron, Singani o cualquier otra bebida alcohólica, ¿no? Entonces, no solamente bebiendo cerveza me emborracho. Un ejemplo que me parece divertido en este meme, que es un argumento igual del que se habla mucho en política, es esta idea de que el pobre es pobre porque quiere. Entonces, este es obviamente un meme que se burla de ese argumento, pero es interesante encontrar la falacia, digamos, en este argumento.
digamos, si pusiéramos este argumento en la estructura que acabamos de aprender, premisa número 1 es el pobre es pobre porque quiere. Premisa número 2 es, bueno, entonces yo ya no quiero ser pobre, estoy negando el antecedente. Conclusión, ya no soy pobre, ¿no? Se burla este meme de eso porque obviamente no funciona así, ¿no? Hay muchas otras razones por las cuales alguien podría llegar a la pobreza, no solamente por falta de querer, digamos, trabajar o superarse, ¿no? Otra falacia formal es la falacia de la afirmación del consecuente. Se parece mucho a la anterior. Aquí vemos un ejemplo. Si María estudia, aprobará. María aprobó, entonces María estudió. Como la premisa 2 se está afirmando, es decir, María aprobó y sabemos de que si María estudia, aprobará, suponemos que María estudió. Sucede lo mismo que con el anterior caso. Hay muchas otras razones por las cuales María podría haber aprobado, ¿no? Podría haber hecho trampa, pudo haber tenido suerte, puede haber un montón de otras razones que la podían llevar a aprobar. Entonces, se parece mucho en el sentido que se centra en una de las premisas, solamente que en este caso, en vez de la negación del antecedente, es la afirmación del consecuente, ¿no? Un ejemplo que he encontrado recientemente en el debate político aquí en Bolivia es esta frase de Carlos Mesa. Cada muerte causada por la falta de oxígeno de medicamentos es responsabilidad de quienes gobiernan desde hace 7 meses. Si bien es posible, igual que en el caso de que es posible de que María haya podido aprobar porque estudió, es una de las posibilidades de que las muertes causadas en la pandemia hayan sido responsabilidad de las personas que gobiernan. Sin embargo, sabemos de que hay muchos otros motivos por los cuales hay gente que ya ha podido morir, que no necesariamente tengan que ver con la responsabilidad de los gobernantes. Puede ser una persona que no se cuidó y no siguió los consejos sobre la pandemia, nunca se hizo prueba, no sabía que estaba enfermo y murió, digamos. No hay nada que el gobernante podría haber hecho o dejado de hacer. Entonces, afirmar que cada una de las muertes está causada por o es responsabilidad de quienes gobiernan, es algo debatible y creo que se podría encontrar una falacia en ese lugar. La tercera falacia formal que vamos a ver se llama falso silogismo o esta creencia de que las cosas son mutuamente excluyentes. Aquí tenemos un ejemplo. Pedro siempre se abriga con una chamarra. Pedro está usando una chamarra. Por lo tanto, Pedro no usa otras prendas para abrigarse. Este falso silogismo, esta idea de que las cosas son mutuamente excluyentes, en este caso, por ejemplo, nos dice, si Pedro usa una chamarra para abrigarse, suponemos de que la chamarra es mutuamente excluyente con un gorro, con una chalina, con unos guantes, es decir, Pedro o usa chamarra para abrigarse o no usa nada, ¿no? Y muchas veces las cosas no son mutuamente excluyentes, muchas veces puedes utilizar más de una prenda para abrigarte, ¿no? Creo, y esto yo sé que es controversial y todo, pero en el actual debate político boliviano creo que el debate del golpe de Estado versus fraude o al revés, no hubo fraude, hubo golpe, o no hubo golpe, hubo fraude, es un falso silogismo, ¿no? Es una... se lo presenta de tal manera como si uno excluyera al otro, como si la posibilidad de que hubo fraude hubiera negado la posibilidad de que haya un golpe de Estado o viceversa. Y creo que si debatiéramos un poco más estos temas nos daríamos cuenta que no necesariamente una cosa quita la otra. Finalmente está la falacia, una igual súper conocida, la falacia de la generalización apresurada o bien conocida también como la falacia de los prejuicios, ¿no? Un ejemplo sencillo es todas las personas altas juegan bien al básquetbol, tú eres una persona alta y por ende tú juegas bien al básquet, ¿no? Como todos los, digamos, jugadores profesionales de básquetbol son altos, generalizamos y suponemos que todas las personas altas juegan bien al básquetbol, por lo tanto esperamos que todas las personas altas sean buenos jugadores de básquet, ¿no? Esta es una generalización basada en un prejuicio. En el discurso actual, y creo que se ha hablado mucho también de esta frase de Evo Morales, esta idea de que en el oriente son pandilleros, ¿no? Aquí en esta frase lo que dice Morales es que hay que cuidar a todas las personas que están
activas en grupos de izquierda como guevaristas, Marcelo Quiroga, etc. Y hay que proteger a estas personas de ser cooptadas, digamos, por otros grupos pandilleros. Pero termina este argumento diciendo en el oriente boliviano son pandilleros, ¿no? Entonces generaliza y dice, si es que no están conmigo, si es que no están en la izquierda, se van a volver pandilleros automáticamente. Esa es una falacia de la generalización apresurada o del prejuicio. Espero que estos ejemplos les hayan ayudado. Como les comentaba, hay varias falacias informales. Les voy a dejar un link para que puedan entrar a una página que les va a poder mostrar como una especie de tabla periódica todas las distintas falacias informales que se conocen. Y espero que esto les ayude también a practicar. Les agradezco por su atención. Nos vemos en el siguiente video.